Buenas, güey, va a venir a contarnos un cuento, Sarai. No tengo ni idea de cuál es, así que voy llamada. Buenas, Sarai. Buenas, Xana, güey, voy a contarte el cuento de los 5 arbellos. Van a enseñarnos lo importante que es tener objetivos y metas, pero que sean realistas. Espero que te preste. De xuro que es muy prestoso. Vamos velo. Tayueu, Sarai. Los 5 arbellos. Esto yeren 5 arbellos que vivían muy xuntos na so vaina. Allí dentro víenlo todo de color verde y abultaballos a ellos que el mundo entero había ser verde también. Pero, en medrando, fueron atopándose mal a gusto, tan apetuguñaos y enfileraos, y nun facían más que pensar no que habría a la parte de afuera. Allá un tiempo, el fréxole y los arbellos fueron amarillando, y diollos a ellos en tos por pensar que todo el mundo tenía que ser agora de color mariello. Hasta que un día sintieron el tirón d'una mano que los arrancaba de la planta pa echalos nuna cesta de vaniella. Yera el momentu de enfrentarse al mundo, a ver cuál o de nosotros ye el que llega más alto na vida. El primeru, el más farrucu, dixo que él iba a facerse famoso d'arreu. El segundu, moi presumío tamén, que diba llegar al sol. El terceru, que naide nun lo diba deixar atrás, y el cuartu, más enchipau todavía, que si esto y lo otro. Na más el quinto arbellu, que yera bien humilde y aposentau, se quitaba importancia, y dicía prudente, «Dexa ver qué guarda pa mí el futuru». Entreteníase el rapaz con una cañuca de bambú, pero donde, al soplar, fueron surdiendo disparaos los arbellos como vales perdíes. Pero ellos diven tan contentos. «A mí nadie me alcanza. Equí quedáis, del suelo al cielo, hasta el infinito y más pa allá». El quinto arbellu non tenía mires tan altes. «A ver onde me lleva la suerte». Y la fortuna quiso que fuera a posar nuna regalla que tenía na ventana la guardilla de casa una vecina, entre un pocoñín de mofu y tierra. En llegando la primavera, abría y la madre tempranín les contraventanes pa que entrare la lluz. «Mamá, ¿qué ye eso que se mueve na ventana?» «Esto parez la folla verde d'un arbellu que prendió ell, nun me preguntes cómo». Dende ese día, lo primero que facía la neña pela mañana yera llegase al balcón a ver cuánto medrara la arbellera, y al poco ya se levantaba ella a regala y a falagala. El bitu féxose planta, y según esguilaba y echaba flor, diba la neña empezando también a licar, hasta que esposigó del tó y con la salú recuperó l'ánimo y la alegría de vivir. Nun vos quiero contar lo que pasó con los otros 4 arbellos, pero habéis de saber que de tan pa arriba como quisieron volar, nun llegaron nunca a aprender en parte ninguna.